Profesor, una consulta. Usted el día de ayer mencionó monografía. ¿Se refería a la monografía que entregamos el mes pasado o tenemos que hacer otra monografía? Porque no dio indicaciones de hacer otra monografía. Tienen que hacer otro, pues, sobre los libros. Ahora lo... ¿Y de dónde nos podremos guiar? ¿Es en grupo, profesor? Porque recién lo mencionó ayer y estamos a 2 semanas de que acabe el ciclo. Ya voy a subir en realidad, la otra vez hicimos el diario, pero les dejé para que completen. ¿Eso lo han completado o no? Bueno, en mi caso yo no lo llegué a completar, pero sí avancé un poco. Todavía no lo completo. No sé, mis demás compañeros tal vez sí lo completaron. Buenas tardes, profesor. La mayoría hizo sobre el libro diario, pero el libro mayor no sé seguro. Ok. Bueno, voy a subir diapositivas de las que hemos tratado ya acá a la plataforma. Y ya hemos tratado acerca del libro diario y mayor, ¿no? Al menos a modo de ejercicio. Ya, le estoy poniendo en la semana 9 diapositivas del libro diario, aun cuando habíamos hecho, pues, ¿no? O sea, le voy a poner unas diapositivas ahí. Voy a buscar por acá. Es el libro mayor, que también lo vamos a poner. El mayor, unas diapositivas en la semana 10. Para que concuerde con el título. La semana 11 habla de caja y bancos, a la que voy a cargar una diapositiva de caja y bancos, o de cajas principalmente. Ya le puse diapositivas a la semana 11 del libro caja. En la semana 12 le voy a poner libros, ventas y compras. Registro de ventas y compras. Ahora sí, ya pueden ver ahí, pueden ir chequeando. Desde la semana 9 estoy cargando diapositivas. En la semana 13 le voy a poner Cardex. ¿Qué más hemos hecho? Cardex. Cardex principalmente. Este es en la semana 13. En la semana 14 voy a poner el libro de inventarios que hablamos ayer. ¿Qué más podemos hablar hoy?
Pero en ventas, como ya hemos hablado todo eso. Ya, ok. A ver. No sé si sobrecargador de los libros. Creo que no, ¿no? Libro diario. Ya, vamos a cargar en la semana 9. Voy a subir unas diapositivas que dice proceso contable y libros. Ya está. Ahí está el mapa, todo el mapa. Muy bien. Buenas noches. Vamos a iniciar ya con la clase. Si pueden ver la pantalla, la diapositiva. Sí, profesor. Sí, se ve, profesor. Ya, he cargado varias diapositivas a la plataforma desde la semana 9. En la semana 9 van a encontrar esta diapositiva que dice proceso contable y libros. Ya, en esa diapositiva van a encontrar esta en particular. Esta es la número 5. Esta es la número 5. Resume todos los libros contables, ¿no? La hoja de trabajo y los estados financieros. Y ya prácticamente hemos visto casi todos los libros, ¿no? Ayer vimos libro inventario. El libro diario es el asiento por partida doble, que ya hemos explicado. El libro mayor no es más que la tabulación del movimiento de cada cuenta que aparece en el libro diario, que también ya se explicó y he subido algunas diapositivas respecto al cual en la semana 10 y 11. También hemos subido diapositivas de registro de compras, de registro de ventas, de Cardex, del libro caja. ¿Ya? ¿Ok? Pero, ¿de qué se trata? Es que en cada diapositiva hay una tarea. Por ejemplo, en el libro de inventarios y balances, acá tenemos lo que hicimos ayer, lo que expliqué ayer. Va a encontrar, este es el caso práctico que se ha resuelto, está resuelto. Pero siempre hay un caso práctico propuesto ahí. Acá está. Este es un caso propuesto. ¿Para qué? Para que ustedes practiquen lo que está en el ejemplo. En este caso es de ISA, como ejemplo. Entonces ustedes van replicando lo mismo con este, pero con estos datos, ¿no? O sea, no es exactamente igual, pero el procedimiento es lo mismo. Pues tengo que listar activos, pasivos, por diferencia pasivo, y luego tengo que hacer balance inventario. Entonces, si se fijan en el esquema,
debemos empezar por libro de inventarios. Entonces, si el libro de inventarios contiene el patrimonio al inicio, ¿con cuánto empezamos? El ejercicio propuesto indica con cuánto empezamos. Acá no, en el de inventario. En el de inventario. Acá. ¿No? Esto es el inventario. Ah, sí, está bien. Este es el inventario. Ahí está el ejercicio. Entonces, luego, ¿qué sigue? Luego sigue compras, ventas, cardex. Vamos a hablar de planilla también, ¿ya? Entonces, si vamos a lo que es compras, igual van a encontrar un enunciado de compras, ¿no? Además de ver lo que ya hemos explicado acá, el ejemplo, ustedes tienen un enunciado para hacer su registro de compras. Igual van a tener en registro de ventas, todo esto ya está en la plataforma, y van a encontrar también un ejercicio del registro de ventas. Y así en cada libro está el ejercicio que corresponde a Perusia. Con base a los ejemplos de ISA, tendrían que ir desarrollando. La contabilidad es práctica, ¿no? Se tiene que practicar para poder entender estos procedimientos. Igual en el Cardex. El Cardex ya se hace con lo que aparece en compras y ventas, ¿ya? Ojo, recuerdan. Pero igual te va a decir de dónde va a sacar los datos para que hagas tu ejercicio. Te dice, ¿no? Saca los datos del libro de inventario inicial, saca los datos de compras y de ventas. Con eso puedes hacer el Cardex de Perusia. ¿Ven? Y así, o sea, para todos los libros hay ejercicio propuesto ahí, y es de una sola empresa, porque la idea es que sea toda una secuencia. Muy bien, entonces yo voy a explicar ahora en la parte, digamos, un poco teórica del libro diario. No sé si creo que no explicamos la vez pasada, vimos directamente la parte práctica, ¿no? Pero el libro diario es como la esencia, ¿no? Ahí va todo, centraliza todo. Entonces, ¿qué es el libro diario? Acá nos preguntan, ¿no? ¿Cuál es la estructura básica del libro diario? ¿Qué información contiene? ¿A qué se llama partida doble? ¿Cómo se aplica el libro diario? Y acá tenemos un concepto. El libro diario es un libro obligatorio y principal de expoliación simple, en el que se centralizan todas las transacciones que efectúa una organización, empresa o institución. Asimismo, los otros hechos que inciden en su patrimonio en forma cronológica y por partida doble. Y justamente hacemos énfasis en esta parte, indicando que el libro diario es la columna vertebral de todo el sistema contable. ¿Cuál es la estructura básica? Bueno, estas son estructuras clásicas, ¿no? Sin embargo, sí, aun cuando llevo computarizado, va a tener estos elementos, pero ya como reporte, ¿no? Siempre se usa, pues, si bien la tecnología cambia, ¿no? Pero la información que debe contener tiene que estar, ¿no? Ya sea lo haga manualmente, lo haga mecanizadamente o lo haga computarizado. Pues, ¿qué va a tener? Tiene que tener un encabezado, un título que diga libro diario del mes de tal. Debe tener número de página, siempre, ¿no? Todos los libros tienen que tener número de página. Ahora, las columnas que se utilizan, en el caso de esta columna 2, es para
hacer cruce de información. Una vez que he trasladado el movimiento de esta cuenta al mayor, acá pongo el código del libro mayor. En número 3 se pone el código de la cuenta que interviene en la operación, cuenta deudora o acreedora, pero acá código de 2 dígitos. En el número 4 va la subcuenta, que es a 3 dígitos. En el número 5, que va número 100, denominación de las cuentas, de las subcuentas, de las divisionarias y la glosa. En el número 6, a discreción, puede poner el número de página del libro mayor una vez que ha mayorizado en lugar del número 2. Número 7, importes a nivel de subdivisionario. Número 8, a nivel de cuenta, movimiento en el debe. Y número 9, movimiento de la cuenta en el haber. La partida doble. Esto ya lo hemos visto antes, lo recalcamos. La partida doble reconoce y mide el patrimonio de los entes. Perdón, la contabilidad reconoce y mide el patrimonio de los entes con base a la partida doble. Lo cual indica que por cada variación patrimonial, ¿no? En cada variación patrimonial es producto de una operación comercial, o también llamado transacción contable. E implica la variación de uno o más elementos de la estructura del patrimonio, o también llamado ecuación contable. Dicha variación se reconoce y mide a través de cuentas. Ya saben que hay un plan de cuentas, una lista, ¿no? Con unos códigos y unos nombres. Esto implica que una o más cuentas varían en el debe y otra varía en el haber. La sumatoria de los montos de las cuentas deudoras siempre debe ser igual a las cuentas de ahora acreedoras en un asiento contable de diario. Según la partida doble, no hay deudor sin acreedor ni acreedor sin deudor. El asiento contable de diario es el medio para traducir el hecho económico real, ¿no? Un hecho económico real debidamente sustentada con evidencia objetiva al lenguaje contable. Es que la contabilidad lo que busca es reflejar la realidad. Así como una fotografía refleja a la persona, ¿no? Sus rasgos, sus características, lo refleja la fotografía. Pero la fotografía no es la persona, ¿no? Sino es un reflejo de la persona. Trata de representar a la persona. Lo mismo pasa con la contabilidad. La contabilidad, ¿no? Busca medir el patrimonio, que es real, pero lo trata de representar lo más real posible, pues, ¿no? Por eso dice, tiene que ser objetiva. Se caracteriza porque se formula en estricta observancia la partida doble. Por lo tanto, la suma de los importes de la cuenta deudora debe ser igual a la de las cuentas acreedoras en cada asiento contable, independientemente de la cantidad de cuentas que intervengan en el asiento. Todo asiento diario se estructura con base a la ecuación contable general. Esto que ya hemos explicado antes, activo más gastos igual a pasivo más patrimonio neto más ingresos. Y de esta ecuación sabemos que el activo aumenta en el debe y disminuye en el haber, ¿no? Los gastos aumentan en el debe y disminuyen en el haber, mientras que pasivo, patrimonio neto, ingresos, disminuyen en el lado del debe y aumentan en el lado del haber. El asiento contable de diario, fíjense, cada asiento contable en el libro diario debe contener la siguiente información como mínimo. 1. Número de asientos. Es decir, los asientos contables en el libro diario van en numeración correlativa. Código de la cuenta, subcuenta, divisionaria, denominación, de todas ellas, sobre todos estos códigos, ¿no? Que van al debe.
También código de la cuenta, subcuenta, divisionaria y denominación de las cuentas acreedoras. La fecha de la operación y una breve explicación. Entonces, son 5 componentes o elementos que debe tener un asiento contable. A modo de ejemplo, acá tenemos un asiento, ¿no? 1, que es número de asiento. 2, el código de las cuentas deudoras. 3, el código de la cuenta acreedora, ¿no? No solo el código, la cuenta, la subcuenta, la divisionaria, denominación de la cuenta, de la subcuenta, de la divisionaria, el importe al debe, ¿no? Igual acá. Código cuenta acreedora, nombre de la cuenta acreedora. Código subcuenta, nombre de la subcuenta. Código divisionaria, nombre de la divisionaria. ¿Ven? Eso es. Esto ya cambió demasiado. Bueno, en fin, dejémoslo. Entonces, ahí están cada parte, ¿no? 4 es la fecha, 5 es la glosa. La fecha, la glosa. Ahora, ¿qué tipo de asientos típicos existen? Pues cuando dice típico es que es como que siempre se van a repetir, ¿no? O siempre va a haber necesidad de hacerlo. Entonces, en toda empresa, en toda organización, dado que la contabilidad es anual, es un periodo anual, entonces va a haber un asiento de apertura, que viene del libro de inventarios y balances. Luego, todas las compras que tenemos, si lo llevamos en el registro de compras, pues haremos una centralización de las compras. O sea, un asiento contable de diario que refleja todas las compras. Un asiento en el diario que refleje las ventas. Un asiento que refleja las entradas y salidas de bienes. Otro asiento que refleje los gastos del personal, por ejemplo, la planilla de remuneraciones. También estará las provisiones de sus vacaciones, gratificaciones, etc. Centralización de entradas y salidas de dinero, libro caja. Provisión de la depreciación y amortización del activo inmovilizado. Esto ya es para la propiedad de planta equipo. Provisión de cobranza dudosa, desvalorización de existencias. Estos son los riesgos que asume la empresa. Transferencia a las cuentas analíticas de explotación. Ajuste por corrección monetaria. Ajuste y cierre. Estos son los asientos típicos. Ya, ustedes ya conocen el asiento de apertura, que ayer lo vimos en el libro de inventarios, ¿no? Asiento número 1 del libro diario. También ya hemos visto un asiento de compras, un asiento de ventas. Hemos visto el asiento de entradas, de cardex, de salidas también. Hemos visto asiento de entrada en libro diario, perdón, libro caja. Salidas de caja al diario. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta ver planillas, ¿no? Nos falta ver depreciación. Nos falta ver cobranza dudosa. Ya, pero en el diario va todo, ¿no? Todo va. Por ejemplo, acá tenemos un asiento de suscripción de capital. Suscripción de capital significa que el accionista se compromete a aportar dinero, ¿no? Entonces yo dice, yo voy a aportar 5.000 soles. Ah, muy bien, le reflejamos acá. Cuentas por cobrar accionistas con capital, ¿no? Entonces, ¿qué es el libro diario? Ojo, ¿qué es el libro diario? El libro diario es obligatorio desde el punto de vista legal. Es decir, todas las empresas tienen que llevar. Y es principal desde el punto de vista técnico, porque es la base del proceso contable. Este libro va a contener todas las operaciones que efectúa la empresa y debería estar elaborado de forma cronológica, en orden de fechas y por partida.
¿Cuál es su estructura básica? Acá tenemos dos columnas que son debe y haber, y hay varias columnas. Cada uno tiene una razón de existir. Por ejemplo, acá en esta columna roja van código de la cuenta, el código subcuenta, acá van las denominaciones, acá va a ir importes parciales, acá importe el debe, importe el haber. ¿Qué información debe contener el libro diario? O sea, ¿qué información debe contener cada asiento en el libro diario? ¿No? Número de asientos, cuenta deudora, cuenta acreedora, importes en deudores y acreedores, fecha y glosa. Glosa es explicación breve. ¿Qué es partida doble? ¿A qué llamamos partida doble? En síntesis, podemos decir que partida doble es reconocer cada variación patrimonial según la causa-efecto que produce en los elementos de la estructura patrimonial, es decir, en la ecuación contable. Pero la ecuación contable, ¿qué busca? Mostrar, reflejar la estructura del patrimonio de una organización. ¿Cómo se aplica en la realidad? Caso ISA, ¿ya? Que ya hemos mostrado. Este es el diario. Los asientos hemos ido mostrando por cada libro, ¿no? Pero en la práctica, que en el diario va todo pues correlativo, no va así aislado. Pero a fin de ver, cada libro pues tiene su utilidad y también por tal razón sale vinculado al asiento que queremos mostrar. El libro mayor. Si bien ya saben que el libro mayor es para tabular el movimiento de las cuentas, ¿no? Entonces, ¿qué es el libro mayor? ¿Cuál es su estructura? ¿Qué información contiene? ¿Cuáles son las formas de llevar? ¿Cómo se aplica? El libro mayor es principal y obligatorio, de foliación doble, que sirve como un clasificador de cuentas. Y acá dice clasificador de cuentas. Las operaciones registradas en el libro diario se trasladan al libro mayor, en el que se refleja el movimiento en el debe y el haber de cada una de las cuentas en un periodo determinado. De esta manera podemos saber, ¿no?, cuál es la posición que adopta cada cuenta, si el debe es mayor, el haber es mayor, cuánto es el saldo, ¿no? Entonces, la estructura básica del libro mayor es que por un lado está el debe, y en la cual vamos a ir reflejando todos los movimientos en el debe de la cuenta, y en el otro el haber. Acá el título de la cuenta, pues 1, dice, número de página, o foliación. 2, código y nombre de la cuenta. Acá diría el título de la cuenta, ¿no? 10, efectivo, equivalente efectivo, por ejemplo. O 20, mercadería. El 3, acá que va a ir, mes que corresponde a la operación en el libro diario. El 4, día, que aparece en el libro diario. 5, preposición a en el debe, preposición por en el haber. 6, denominación de la contracuenta. O sea, si yo estoy mayorizando el debe, la contracuenta es la que aparece en el haber, pero lo pongo acá. Folio del libro diario, donde está el asiento en el libro diario. Los importes parciales van acá y totales. Otra forma de llevar el libro es en una sola página, ¿no? La ponemos día, mes, año, contracuenta, referencia. Este es el folio del libro diario, acá movimiento en el debe y en el haber, y saldo, de deudor a acreedor. Lo pueden llevar así resumido también. De hecho, ya en el mayor por computadora sale así resumido. Ahora, ¿qué significa mayorizar? ¿A qué se refiere mayorizar? Tabular el movimiento de cada cuenta con base en los asientos del libro diario. Se apertura una página para cada cuenta. Se pone la fecha de operación, se tabula el debe según
si aparece en el diario en el debe, va al debe, pues, ¿no? Si el movimiento está en el haber, va a aparecer en el haber. Y si hace cruce de números para hacer notar que ya esté mayorizado. Y acá tengo un ejemplo. Por ejemplo, si esto es el asiento de diario, noten que acá está el asiento de diario. Con las entradas de efectivo a caja, ¿no? Cuenta 10, acá también está la cuenta 10, pero este es de banco. La 12, que es cuentas por cobrar accionistas, obligaciones financieras. Entonces, si quiero mayorizar, aperturaré una hoja para el libro, para la cuenta 10, ¿no? Y también, y le pongo ahí, enero, este de acá sale, enero 31. Este que está resaltado con azul. Este es el asiento número 13. Este es el número 13. ¿Cuánto es el importe en el DD? 230.530. Ya mayoricé esta cuenta. Ahora voy a mayorizar esta otra. El número 2. Este código 2 va acá. Enero 31. Acá está. Enero 31 por la contracuenta. Si mayorizo el haber, la contracuenta es la que está en el debe. En este caso, en el primero, mayorizamos esta cuenta 10 que está en el debe, y la contracuenta son todas las que están al haber, por eso dice acá varios. Pero en cambio, como mayorizo la cuenta 10 que está en el haber, solo hay una contracuenta, entonces menciono a esa contracuenta. A 113. Importe, 60.180 en el haber. Toda esta parte es el haber. Nota que entonces ya mayoricé la fila 1, la fila 2. Ahora voy a mayorizar la cuenta 12, que es la fila 3. Ahí está. ¿Dónde está? En el haber. Por lo tanto, lo pondré en el haber. Mes y día. Enero 31. Por la contracuenta. Efectivo equivalente efectivo. Asiento número 13. ¿Cuánto es el importe? 10.350 en el haber. La cuenta debería estar la 14 primero. Ahí está la cuenta 14. ¿No? Movimiento en el haber por 5.000. Fecha, enero 31. Contracuenta, efectivo y equivalente efectivo. Número 113. Importe, 5.000. Y por último, la cuenta 45 está en el haber. Entonces, mes, enero, día 31, por contracuenta, efectivo y equivalente efectivo. Número de 113. Importe, 65.000. Página del mayor, 13. Ya está cruzado. Es decir, dado los asientos de diario, luego se procede a ir tabulando el movimiento de las cuentas. Entonces, el libro mayor no es más que un tabulador del movimiento de cuentas. ¿Y eso para qué sirve? Dirán pues ustedes, ¿no? Es que tabulando sabremos cuál ha sido el movimiento de una cuenta en un periodo. O sea, cuánto, por ejemplo, la 10, ¿no? Cuánto dinero ingresó en este periodo, cuánto dinero ha salido, y por lo tanto, cuánto es el saldo. Lo mismo diremos, las cuentas por cobrar, cuántos se crearon. Acá sería, cuántos se crearon las cuentas por cobrar y cuántos se han cobrado. Y por lo tanto, cuánto queda pendiente. Y así, ¿no? El movimiento de cada cuenta. El mayor es un tabulado. Una vez tabulado el movimiento de las cuentas, necesitamos calcular el saldo. El saldo no es más que la diferencia de las sumas. Por eso nos dice acá, el saldo, va a haber tres tipos de saldo. Saldo deudor,
saldo acreedor y saldo nulo. Será saldo deudor cuando la suma del debe es mayor que la del haber. Será saldo acreedor cuando la suma del haber es mayor que la del debe. Será saldo nulo cuando la suma es igual. ¿Correcto? En resumen, ¿qué es el libro mayor? Un libro principal y obligatorio. ¿Para qué sirve? Para clasificar las cuentas, tabularlas. ¿Cuál es la estructura básica? Tiene un lado el debe y un lado el haber. ¿Qué información contiene? Fecha, número de asiento, contracuenta, movimiento en el debe o el haber de cada cuenta usada en el libro diario. ¿Cuáles son las formas de llevarlo? Pues puede ser en formato de exfoliación doble, o sea, numeración doble, o en un formato de numeración simple. Entonces, uno se emociona, acá es simple. Ya está. Doble o simple. Bueno, en el caso, ya pusimos un ejemplo acá de cómo se mayoriza. Bueno, eso es todo, en el mayor. A ver, hemos explicado un poco para recordar, ¿no? Para enfatizar el libro diario, el libro mayor, del cual ya venimos hablando ya varias clases. Sin embargo, si tuvieran alguna pregunta, algún comentario. Jóvenes, digan algo. ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Está aburrido? ¿Está interesante? Algo. Sí se entiende, profesor. Ok. Vamos a explicar el libro auxiliar o registro de control de bienes del activo fijo. ¿Qué es el registro de control de bienes del activo fijo? ¿Cuál es la estructura básica? ¿Qué información contiene? ¿Cómo se aplica? ¿Y cómo pasa al libro diario? A ver, señorita delegada, lea el concepto. Está la señorita delegada. ¿Me están escuchando? Sí se le escucha yo, profesor. Lo podría leer yo si no está la delegada, profesor. A ver, usted lea. Ok, está bien, profesor. Concepto. Es un libro auxiliar y obligatorio integrante de la contabilidad completa, respecto del cual el contribuyente generador de rentas de tercera categoría perteneciente al régimen general se encuentra en la obligación de llevar de acuerdo a lo dispuesto en el literal F del artículo 22 del reglamento de la ley del impuesto de las rentas RLIR. Correcto. Esto es la estructura. ¿Qué es lo que busca ahí este registro?
es controlar los bienes del activo fijo. Activo fijo o propiedad, planta y equipo son bienes que la empresa utiliza para realizar su actividad económica. Por ejemplo, tendrá edificios, ¿no?, que no lo va a vender, sino lo va a utilizar. Tendrá vehículos, tendrá muebles, tendrá maquinaria. Todos bienes duraderos, duradero en el sentido que duran más de un año, pues, ¿no? Porque aquellos bienes que duran menos de un año se llaman bienes corrientes, porque se consumen en un año, en un periodo. Pero si duran más de un año, ya hablamos de bienes duraderos o activos fijos. Por ejemplo, si me compro una camioneta para reparto, acá tengo que detallar, pues, ¿no?, qué cosas se trata, ¿no? Cuál es el código, cuál es la cuenta, cómo se escribe, cuál es la marca, modelo, placa. Luego hablo del valor. ¿Cuánto es su valor inicial si viene del periodo anterior? Y si ha comprado este periodo, irá acá en compras. A veces hay mejoras, también hay bajas. Baja es como retiro. Ya tengo un nuevo valor acá histórico y lo puedo ajustar por inflación. O hacer un valor de mercado. La fecha en que compré o producí el bien y la fecha de inicio del uso. Y por acá tengo el método de depreciación. Los bienes de propiedad, planta, equipo se van, quiero decir, pierden valor en el tiempo, ya sea por el uso o por el paso del tiempo. Por lo tanto, esa pérdida de valor se llama depreciación. Entonces, la depreciación también se va controlando, pues tendría un acumulado, más la del periodo, más de los retiros, más ajustes. Ya tendría una depreciación acumulada, es decir, va sumando. Ajuste por inflación y depreciación ajustada. Ejemplo. En el caso de Isa, se compró una camioneta, ¿recuerdan? Ya, si hemos comprado una camioneta, esto constituye un activo fijo. Por lo tanto, le pondremos así, ¿no? Mes, y acá le ponemos el código. El código lo pone la empresa, codifica sus bienes. ¿Cuál es la cuenta o la subdivisionaria de acuerdo al plan contable general empresarial? Descripción, camioneta. Marca Toyota, modelo ST, placa XC2707. Saldo inicial 0. Compra 30.000. Saldo al cierre del periodo 30.000. Fecha de compra, 1 de enero. Inicio de uso, el mismo día. Método de depreciación, línea recta. Porcentaje de depreciación, 20% anual. Acumulado el año anterior, 0, porque recién se compró este año. La depreciación del periodo, 500, ¿no? A 20% de 30.000, de un mes saldría 500. Acumulado, 0 más 500, 500. Ya, esto a modo de ejemplo. Pero las empresas no tienen un solo activo fijo, tienen varios, ¿no? Así que tendré una lista larga. Ahora, de este control, ¿qué asiento contable va a salir? Sobre todo va a salir lo de la depreciación del periodo. No del acumulado, sino del periodo. La depreciación, ya les decía que es la pérdida de valor de los bienes del activo por el paso del tiempo o por el uso. Y esto se reconoce contablemente, ¿no? 68, evaluación de deterioro de activos, 500 va al debe porque aumenta el gasto. Y la 39 es una cuenta que controla la pérdida de valor de los activos.
Entonces, siempre que el activo pierde valor, es decir, voy a tener menos activo, va al haber. Y como que esta cuenta controla las disminuciones de valor del activo, pues va a ir al haber. Y esto sería por la depreciación de los activos. Pero esto es un gasto, si ustedes notan, este es un gasto. Y decíamos que todo gasto se refleja por tipo y por función. Entonces, acá ya la reflejamos por función. Y decimos que de esos 500 depreciados, o por depreciación, la mitad, 250, se reconoce como administrativo. ¿Y por qué razón? Porque podemos asumir que la camioneta, además de ventas, lo usa el gerente para labores administrativas. Por lo tanto, tenemos que atribuir a la parte administrativa una parte del desgaste del vehículo. Y la otra parte a ventas, obviamente. Y usamos una contracuenta que es una cuenta de enlace, como la 79. Ya les decía, debido a que no representa patrimonio, no queremos duplicar, porque acá ya estoy reconociendo disminución de activos. No voy a reconocer otra vez, ya se va a duplicar. Por eso se crea esta cuenta, ¿no? Una cuenta, como dicen, de enlace, una cuenta artificial. Y listo, ya está. A ver, el joven que leo el concepto va a leer también la pregunta y la respuesta. Adelante. Profesor, leo, por ejemplo, ¿qué es el registro de control de bienes del activo Sí, fijo? sí, y también su respuesta que saca. Ya. Bueno, ¿qué es el registro de control de bienes de activo fijo, no? Que es auxiliar, es obligatorio para el control de los bienes de activo fijo. Bueno, ¿qué es la estructura básica del registro de control de bienes de activo? Donde se van a detallar el AF, la evaluación, la fecha y la depreciación activo del fijo, ¿no? Bueno, ¿qué información debe contener el registro de control de bienes de activo fijo? El detalle del activo fijo, la evaluación del activo fijo, la fecha de compra e inicio del uso, la depreciación del activo fijo. ¿Cómo se aplica en la realidad el registro de control de bienes de activo fijo? Que es con la casuística, por ejemplo, en este caso sería la ISA-SAP, ¿no? ¿Cuál es la centralización del registro de control de bienes de activo fijo al libro de diario? Que sería la síntesis en 2 asientos contables por partida doble de la depreciación del periodo por naturaleza y función. Ok, y acá está el ejercicio de Peruzzi, ¿no? Que habla de un local comercial. ¿Sí? Ok. Ya, entonces ya saben que hay un libro, más que un libro, un registro, ¿no? Un registro para controlar los bienes del activo fijo y determinar la depreciación del periodo. ¿Qué más tenemos? Vamos a hablar de provisión de bienes. La provisión de bienes, o provisión de riesgos, diríamos. Riesgos. ¿Cómo así? Las organizaciones también, pues, corren riesgos, ¿no? Pero no hay un libro, un registro especial para eso, simplemente son como hojas de trabajo que se elaboran. Pero queríamos mostrar que efectivamente hay esos riesgos, pues, que es el registro de riesgo contingente.
¿Cuáles son los tipos de riesgo o contingencia que afronta una empresa? ¿Cómo podemos ejemplificar esto, ¿no? Y cómo pasa al libro diario. Fíjense acá, ¿qué dice? El registro auxiliar y potestativo es una hoja de cálculo en la que se estima el valor de los riesgos y contingencias que afectan el patrimonio de las organizaciones, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de riesgo? Estimación de cuentas de cobranza dudosa. Estimación de desvalorización de existencia. Estimación de pasivos contingentes. Cuando dice cobranza dudosa, es que, a ver, ustedes que son jóvenes, ¿no? Y seguramente cuando interactuaban con sus compañeros, ¿no? Alguien le decía, pues, a ver, préstame 5 soles, ponte, ¿ya? Y te dice, mañana te doy, préstame 5 soles. Y usted le dio 5 soles. Y al día siguiente, no le pagaba, le había prometido pagar, pero no le paga, e incluso le está evadiendo, ¿no? Entonces, ¿usted qué dice? Usted empieza a dudar, ¿no? Dice, es probable que este ya no me pague, ¿no? ¿Se da cuenta? Igualito pasa en la empresa. O sea, usted le puede dar el crédito a un cliente y le da un plazo, ¿no? Le da un plazo. Y mira, es un crédito por 15 días. Llega 15 días y el cliente no paga. Va a buscarle, no lo encuentran. Se va pasando, pues, ¿no? Ya no es 15, ya van 20 días, ya van un mes y no viene este señor. Entonces, ¿de qué hablamos? Hay cobranza dudosa, hay un riesgo. Ahí ya empezamos a dudar y este señor quizá no pague. Pues. Ya, esos son los riesgos que hay. Otro riesgo es las existencias. Entonces, por ejemplo, ustedes se compran, vamos a suponer, se compran una computadora, ¿no? Una laptop, digamos, de última generación, ha costado $10.000. Muy bien, y están felices, ¿no? Tengo la laptop de última generación. Bueno, pasa un mes y sale otra laptop de nueva generación a $10.000. La que usted tenía automáticamente se desvaloriza. Pero ya no es 10.000, ya estará pues en 8.000, 7.000, ¿no? Y así pasa pues por lo que se llaman, por el avance tecnológico, puede ser. O puede ser también por coyunturas políticas, ¿no? Por ejemplo, leía un artículo que decía, a raíz de la guerra entre Ucrania y Rusia, los departamentos en Kiev, o sea, en la capital de Ucrania, están a la mitad de su precio. O sea, antes los propietarios lo compraban por $100.000, un departamento, y ahora quieren venderlo, pues hay guerra, etcétera, quiere venderlo, pues ya no quiere el departamento, pero le quieren ofrecer la mitad del precio, ¿no? $60.000. ¿Qué ha pasado? Se ha desvalorizado por la situación, por el contexto que hay, ¿no? Incluso en ese artículo decían, y todavía hay el riesgo de que le caiga una bomba y desaparezca pues el departamento. ¿Quién se va a atrever a comprar? Si quiere comprar, pues lo quiere comprar a la mitad del precio. Y ese tipo de riesgos, ¿ah? Por avance de la tecnología, por el contexto político, por la situación mundial,
¿no? Por ejemplo, en un momento decían, bueno, el precio del petróleo ha subido también el precio del gas, y decían, pues, los españoles están pagando la energía más cara de Europa, incluso ya no prenden el foco en su casa, prefieren usar la vela porque el recibo les sale demasiado alto, ¿no? Salvo que sea de extrema necesidad, recién prenden. ¿Se dan cuenta, no? Entonces hay situaciones que pueden generar eso. Estimación de pasivos contingentes. Claro, el ejemplo del petróleo es en el sentido de valorización, pero así como en un momento se valoriza, en otro momento se desvaloriza, ¿no? Ponte que ya la mayoría de los vehículos sean eléctricos. Entonces, ya la demanda de petróleo disminuye, su precio va a caer, ¿no? ¿Se dan cuenta? Estimación de pasivos contingentes. ¿Cuándo ocurre esto? Nadie está exento de ser demandado por algo, ¿no? Ponte que usted se compra un carro, ¿ya? Y emocionado se va a recorrer la pista y podría causar un accidente, ¿no? Ahora, un accidente, ¿qué tiene que hacer? Se endeuda, pues, ahí nace su deuda. Igual pasa en la empresa, ¿no? La empresa, por ejemplo, despide a un empleado y el empleado lo demanda. O hay un producto con fallas y el cliente lo demanda, lo enjuicia. Y ahí surge una deuda. ¿Y por qué es contingente? Porque no se sabe la cuantía exacta, porque el cliente puede pedir, me tienes que pagar 100.000, ¿no? Pero al final el que va a decidir es un juez. Y puede decidir que sea 10.000, puede decir 5.000, o quizás 100.000. Estos riesgos, pues, afectan el patrimonio. Pues, a modo de ejemplo, acá hemos dicho que de las mercaderías que está vendiendo ISA, se han deteriorado 5 memorias y 2 microprocesadores. Por lo tanto, lo tiene que reconocer como desmedro. Al costo al que está almacenado, ¿no? 5 memorias a 37 en 7 significa una pérdida ya de 183,88. 2 microprocesadores, ¿no? Al precio que está almacenado, al costo que está almacenado, 1037,73. Entonces, el total, ya la mercancía se ha desvalorizado, se ha deteriorado. En este caso es un desmedro, se ha dañado. Esa mercancía dañada tenemos que contabilizarla. ¿Para qué? Para reflejar, pues, que el patrimonio ya no es... O sea, estos 7 bienes ya, pues, son como pérdidas. Por lo tanto, reconozco como gasto. Cuenta 69, gasto. La cuenta 29 es para todo lo que es desvalorización de existencias o inventarios, ya sea mercadería, sea materia prima, sea suministros, sea productos terminados, o sea, todo aquello que se deteriora hay que reconocer. Como quiera que esto es gasto, y todo gasto va por naturaleza y por función.
Ya decíamos, la cuenta 69 es un gasto por función. Ahora nos falta reflejar por naturaleza. 61 a 79. Este es por los riesgos. Ahora, ¿qué es la hoja de cálculo de riesgo? Entonces, es un auxiliar para calcular o estimar el valor de los riesgos que la empresa ha incurrido, que podrían ser cuentas por cobrar, dudosas, las desvalorizaciones de existencia, ya sea por razones de mercado o porque ha sufrido algún daño o se ha evaporado, o la existencia de pasivos que la empresa va adquiriendo y de la cual no se sabe con certeza, o si hay sentencia ya se sabría con certeza, pero ahí estará ya la deuda que ha surgido. Hemos puesto un ejemplo de deterioro de mercaderías, el caso ISA S.A., ¿sí? Y como esto ya es un gasto, ya se ha reflejado en dos asientos, ¿no? Por partida doble, gasto por naturaleza y por... En el caso de Perusia, también ahí tienen el ejercicio propuesto, ¿no? Se han deteriorado los siguientes bienes. Dos monitores HP, una impresora y de ahí hablamos de mayor, que nos falta hablar. A ver, jóvenes, hasta ahí se va entendiendo. ¿Qué me dicen? Sí, profesor. Ahora faltaría repasar lo que nos va enseñando para poder mejorarlo. Ya en los conceptos que tenemos. Ok, ok. Fíjense,
Bueno, modo de información general, quizá. ¿Tienen la diapositiva? Sí se ve, profesor. Y vamos a trabajar con base a estas diapositivas. Existe lo que se llama planilla electrónica, que es una, que diré, pues, que ha evolucionado en el tiempo, ¿ya? El órgano rector que vigila pues todo lo que es laboral es el Ministerio de Trabajo, o era el Ministerio de Trabajo. Entonces, en alguna época ellos autorizaban las planillas de remuneraciones, ¿no? Y cada vez que ingresaba un trabajador habría que informar al Ministerio de Trabajo por escrito, enviar los contratos, o sea, era todo un trámite, toda una burocracia, y los trabajadores del ministerio siempre estaban, al menos no eran muy amables, ¿no? Eran como trámites tortuosos que habría que hacer. Pero luego esto pasó a ser electrónico y el que empezó a manejar fue la SUNAT. Entonces, primero crearon un software que se llamaba planilla electrónica, que se instalaba pues en la computadora de cada contribuyente, ¿no? Te daban el instalador, ya lo instalabas. Y ahí generabas tu planilla y lo copiabas, generabas un reporte en un CD, o más que un CD era un disquete. Luego en USB y se iba al banco a presentar y pagar. Pero ahora ya esto también ha evolucionado y ya está en línea. Está en la nube, en Internet. Entonces repasemos un poco. ¿Qué es la planilla electrónica? La planilla electrónica debe llevar la planilla electrónica y presentarle ante el MITE por intermedio de la SUNAT, o sea, el Ministerio de Trabajo, por intermedio de la SUNAT, aquellos empleadores que estén en alguno de estos supuestos, ¿no? Por ejemplo, dice, cuenta con más de 3 trabajadores, cuenta con uno o más prestadores de servicios, es decir, personal de terceros, cuenta con uno o más trabajadores pensionistas, cuando estén obligados a efectuar alguna retención del impuesto a la renta de 4ª categoría o de 5ª categoría, tenga a su cargo uno o más artistas, hubiera contratado los servicios de una entidad prestadora de salud para atender, pues, ¿no?, a sus trabajadores, hubiera suscrito con el Seguro Social y Salud un contrato por seguro complementario de trabajo riesgo, tiene un contrato de estabilidad tributaria o cuenta con uno o más prestadores de servicios modalidad formativa. En buena cuenta es como decir todos lleven, ¿no? Eso es, todos deben llevar. Y uno dice, ¿para qué? ¿Cuál es el detalle? Bueno, el Perú está pues en ese proceso de libre comercio y por lo tanto libre comercio implica dar facilidades a todas las empresas extranjeras, sobre todo, que hacer empresa en el Perú debe ser lo más fácil posible, ¿no? Eso es lo que busca en buena cuenta, o sea, no está pensando en el empresario peruano, no, está pensando más en los inversionistas extranjeros y que ellos exigen, ¿no? Para ir al Perú necesitamos toda la facilidad del caso.
¿Y cómo sabemos que están en esa línea? Ah, bueno, acá tenemos pues unos estudios anuales que sacan, ¿no?, acerca de la competitividad comercial de cada país. Y eso se va rankeando cada año. Entonces lo que quiere es facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, laborales y de seguridad social que se declaran a través de la planilla electrónica. Es facilitar. ¿Qué contiene una planilla electrónica? Bueno, contiene datos del empleador, o sea, de la empresa, ¿no? Número RUC, nombre, si es microempresa, qué régimen laboral está, si es administración pública, es agencia de empleo, todos los datos de la empresa. También todos los datos de los trabajadores, datos personales como documento de identidad, apellidos, nombres, sexo, fecha de nacimiento, nacionalidad, domicilio, teléfono, correo electrónico, indicador de afiliación de salud, etc. Datos del trabajador, tipo de trabajador, régimen laboral, nivel educativo, ocupación, etc. Datos de la jornada laboral, qué régimen es. Información sobre otros ingresos de quinta categoría, RUC, nombre, denominación de otros empleadores, si está sindicalizado, periodicidad de ingreso, prestaciones de salud, etc. Entonces, todo respecto a trabajadores. ¿Qué son los derechohabientes? El derechohabiente es el pariente del trabajador, que puede ser su hijo o su cónyuge. De acuerdo a la ley del seguro de salud, ¿no?, el trabajador puede asegurar a su cónyuge y a sus hijos para que tengan derecho a atención médica y medicinas en esa línea. En esa línea, pues acá te dice derechohabiente, ¿no? ¿Cuál es tu cónyuge? ¿Cuál es su nombre? Etcétera. ¿Cuáles son tus hijos? ¿Cuándo nacieron? Todos esos datos de derechohabientes, ¿no? O de pensionistas, dice. Pero principalmente derechohabientes. Además de toda esa información que hemos mencionado, mes a mes, porque acá habla información mensual. Mes a mes tienen que poner de qué periodo corresponde, ¿no? Cuál es el establecimiento donde trabaja, días laborados, días subsidiados, días no laborados, horas ordinarias laboradas, sobre tiempo laborado, monto de ingresos, monto de descuentos, tributos y su base imponible. Todo esto ya sería cálculo mensual. Una vez que usted presenta la planilla electrónica a la SUNAT, ¿no?, y con esa planilla usted paga aportes de salud, paga aportes de ONP, paga impuesto a la renta. Y todos esos datos que la SUNAT tiene, lo pasa a estas entidades, al salud, a ONP, al MED, al Ministerio de Trabajo, al Servir. Acá tenemos la definición. ¿Qué es la planilla electrónica? Es un documento llevado a través de medios informáticos desarrollados por la SUNAT. Este es entre comillas, ¿ya? Claro que la SUNAT lo publica en su página web, ¿no? Pero ¿saben quién lo desarrolla? Empresas transnacionales desarrollan esos software. ¿Y cuánto les cobran al Estado peruano? Millones. Y todo el tiempo le están cobrando porque le están actualizando, le están mejorando.
Claro, eso no te dicen, pues, ¿no? No lo dicen, ni lo van a decir. ¿Ya? Porque uno se preguntaría, ¿no? A la SUNAT, bueno, usted ya publicó la planilla electrónica, ¿cuánto le ha costado al país ese software? ¿No? Y es más, ¿cuánto le cuesta mensual y anual? ¿Ya? Esos son los proveedores de software internacionales. Bueno, en fin. El hecho es que ahí está la planilla electrónica, información de empleadores, de trabajadores, de pensionistas, de prestadores de servicios, de personal e información laboral. O sea, acá ¿quiénes entran? Los practicantes. Hay una serie de normas que regulan que jóvenes pueden trabajar, pero no adquieren la condición de empleados, sino están trabajando en la condición de personal en formación laboral. Es como están aprendiendo. Y como tal, no se consideran empleados. Personal de terceros, derechohabientes. Ya les dije que derechohabientes son los hijos y el cónyuge del trabajador. Se encuentra conformado por la información, registro de información laboral, T-registro. Este famoso T-registro es una base de datos en línea que se entra vía página de SUNAT y cada empresa, pues ahí actualiza sus datos, ¿no? Datos de la empresa, datos de sus trabajadores. Y mientras que el otro componente que se llama planilla mensual de pagos, ojo, la planilla electrónica tiene dos componentes. Uno es el registro de información laboral, que es una base de datos en línea. Dos es la planilla mensual de pagos. La planilla mensual de pagos implica un software que tengo que instalar en mi máquina, ¿no? Y cada mes tengo que vincularlo con este T-registro. O sea, lo tengo que sincronizar y bajar del T-registro los trabajadores. En el T-registro están todos los trabajadores. Los que están de alta es los que han ingresado, las de baja ya son los que han cesado. Entonces, como es una base de datos, tengo que sincronizar y bajar un archivo y con base a ese archivo elaboro la planilla mensual. Si no tengo ese archivo del T-registro, no puedo hacer la planilla mensual. Y luego envío y pago, ¿no? Ya, acá está en resumen, pues. Un resumen, ¿no? La planilla, aunque esta es la versión anterior, esta es la versión actual. Veamos la versión actual. Que decía, ¿no? El T-registro, esta es la base de datos, el T-registro. ¿Qué datos contiene? Datos del empleador, de los trabajadores, de los pensionistas, de los derechohabientes, del personal en formación, de terceros. Personal de terceros son los servicios. Por ejemplo, contrato una empresa de vigilancia para que trabaje en mi empresa, entonces me mandan los vigilantes, ¿no? Entonces, este personal es de terceros que está trabajando en mis instalaciones. Pero también tiene que registrarlo acá. Y esta es la planilla mensual que les decía, en la que va a figurar, pues, las remuneraciones, los impuestos, o sea, los tributos. Y cada mes hay que sincronizar. Tengo que bajar datos de acá para hacer la planilla mensual. ¿Ya? Este es el T-registro, primer componente, ya decimos. Registra la información laboral. ¿Sí? Me parece ya un poco redundante. Bueno, les he dado un panorama, ¿no? De lo que es planilla electrónica.
bueno, ustedes ya saben, o sea, ponte que ustedes se van a trabajar una empresa, ¿no? O crean su propia empresa, y si van a ir por el aspecto formal, ya tienen que estar pensando en todo esto, ¿no? La planilla electrónica, quién lo va a llevar, ¿no? Los libros contables, ¿ah? Ahí hay que contratar un contador, ¿no? Claro, dependiendo del régimen tributario, el tamaño, entonces. La idea de este curso justamente es que ustedes sepan, ¿no? ¿Qué implica la contabilidad en la empresa? No solo es controlar, pues, las transacciones que voy haciendo, sino también las obligaciones tributarias que surgen, ¿no? Las obligaciones laborales que surgen. Es todo un tema, ¿ya? Todo un tema. Voy a llamar lista antes de que nos gane el tiempo. Mala asistencia. Atención, jóvenes. Atención a la lista. José Manuel Aragón Ocampo. Presente, profesor. Buenas noches. Joel Santos Caguana Ogosi. Presente, profesor. Buenas noches. Maricielo Colque Aguilar. Presente, profesor. Buenas noches. Renzo Chumbe Gómez. Presente, profesor. Buenas noches. Carla Corbeta Sánchez. Sandy Curi Aguirre. Presente, profesor. Buenas noches. David Damián. Buenas noches, profesor. Presente. César Hernao. Buenas noches, profesor. Presente. Luis Fernández. Buenas noches, profesor. Presente. Ángela García. Presente, profesor. Buenas noches. Piero Gutiérrez. Buenas noches, profesor. Presente. Diego Jaimes. Presente, profesor. Buenas noches. Diana Mamani. Buenas noches, profesor. Presente. Edwin Martínez. Buenas noches, profesor. Presente. Estefano Matos. Buenas noches, profesor. Presente. Luisa Mercado. Presente, profesor. Buenas noches. Ana Montenegro. Presente, profesor. Buenas noches. Francisco Morales. Sergio Olave Conce. Buenas noches, profesor. Presente. Melissa Ortega Bolaños. Presente, profesor. Buenas noches. José Ortiz Quispe. Buenas noches, profesor. Presente. Carlos Pachos Guevara. Buenas noches, profesor. Presente. Jessica Quispe-Vilorio. Buenas noches, profesor. Presente. Bruno Ramos Paredes. Presente, profesor. Buenas noches. Isaac Ríos Pérez. Presente, profesor. Buenas noches. Steve Roles Ñuñuvero. Presente, profesor. Buenas noches. Caroline Salas Boza. Buenas noches, profesor. Presente. Evelyn Salvador Palacios. Buenas noches, profesor. Presente. Ángel Sánchez López. Buenas noches, profesor. Presente. Terry Tinoco Rojas. Buenas noches, profesor. Presente.
Claudia Valverde Rodas. Buenas noches, profesor presente. Lita Villanueva Coronel. Buenas noches, profesor presente. Carlos Villarroel Díaz. Presente, buenas noches. Alexandro Bisuña Caetano. Buenas noches, profesor presente. Marco Illescas González. Leonid Zavala Solano. Buenas noches, profesor presente. Ok. Ya que hablamos de planillas, ¿ya? ¿Cuánto es el sueldo mínimo? 1025, profesor. 1025, ¿no? Sí, profesor. ¿Desde cuándo es? Desde mayo. A partir del 1 de mayo. ¿Y antes cuánto era? A ver. El sueldo mínimo subió en el 2000, en el gobierno de Kuczynski, 930, ¿no? Y esto ha sido del 2018. Pero ¿en qué día habría sido? El 22 de marzo de 2018. Mira, acá hay una tabla. Una tabla
que vemos un poco la evolución del sueldo mínimo, ¿ya? Si pueden ver, en el año 2007, de enero de 2007 a 30 de septiembre, era 500, ¿no? El 1 de octubre a diciembre de 2007 era 530, luego 520, hasta 2010, en 2011 580, en julio ya llega, de febrero a julio de 2011 600, y en agosto de 2011 hasta mayo de 2012 675. De junio de 2012 a mayo de 2016, 750. 1 de junio de 2016, 850. 22 de marzo del 2018, 930. Y ahora está en 1025. Entonces, ¿qué implica esto? Que a un trabajador en el régimen privado, pues lo mínimo que se puede pagar es ese valor, ¿no? 1025 actualmente. Pero además, ese sueldo está atado a un derecho más que se llama asignación familiar. La asignación familiar es el 10% del sueldo mínimo que el empleador tiene que pagar al trabajador si es que tiene hijo o hijos menores de 18 años. ¿Me captan? O sea, si tiene hijos menores de 18 años, le tendré que pagar una asignación familiar. Y actualmente estaría en 102.5. Por lo tanto, un trabajador con hijos menores no va a ganar 1025, tendría que ganar 1127.50. Ese sería el mínimo. Bueno, entonces ya acá empezamos a hablar de algunas normas laborales que corresponden. Ya, bueno, ya estamos viernes, ¿no? Nos va ganando la hora. A ver, jóvenes, ya la próxima semana vamos a ver estados financieros, con la cual ya terminaríamos el curso, ¿no? Porque ya la siguiente va a ser examen. Claro que todavía podemos hacer una clase más, seguramente. ¿Ya, jóvenes? Por el momento nos quedamos acá. Ya he subido varias diapositivas al Classroom para que repasen. Buenas noches. Está bien, profesor. Muchas gracias. Cuídese. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Buenas noches.